Bueno, buen día y realmente un lujo estar acá. Así que antes que nada le quiero agradecer a Fernanda y a todo su equipo, que realmente hace muchos meses que están trabajando en esta organización para que ustedes puedan escuchar lo que varios compañeros tenemos para compartir. No ha sido una organización fácil, porque sé de toda la intención que ellos han puesto para que las cosas salgan a la perfección. Se han tomado también el trabajo de ir casa por casa, preguntándonos. Después fue todo un seguimiento. Parece que tenemos fama los astrólogos de ser bastante rebeldones y a veces también inadaptados, porque se tomaron el trabajo de hacer un seguimiento, como les digo, casi psicológico, de cómo estábamos, si necesitábamos algo. Y bueno, y en una de esas charlas, que Fernanda hace muy poquito que me habló para ver cómo estaba todo, justamente yo le comentaba la movilización que a mí me produjo el participar en estas jornadas, porque hace un tiempo ya que me viene tocando profundamente una temática. Y bueno, y son esas cosas que uno las va viendo, pero que no alcanzaba todavía a cerrarla, por más que sabemos que estos cierres son provisorios. Y bueno, y este encuentro me dio esa posibilidad de sentarme y ver de alguna manera cómo podía hacer una síntesis y un esbozo, que sé que es algo que va a continuar, para poder compartirlos con ustedes. El tema que yo tomé es el tema del destino, por lo siguiente. Cuando yo estudié filosofía, por supuesto sigo estudiando filosofía, había un posicionamiento claro, que era que el hombre es un ser libre. Y el hombre es libre porque tiene una razón, un logos, más que una razón, que no es la razón tal cual como nosotros la conocemos, sino un logos, o sea, es una facultad que a él le permite conectarse con una ley que es universal, que es la que mantiene un orden. Y bueno, y así pasé toda la carrera, digamos, con la ilusión, con la creencia de que éramos seres libres porque podíamos elegir, porque teníamos un yo muy racional, y etcétera, etcétera. El tema es que a medida que salí, digamos, de la facultad y empecé a vivir, me di cuenta que eso no pasaba. O sea, que tal cosa como la libertad, que viene como resultado de la sabiduría y que por ende nuestra vida es armónica y feliz, la verdad que no la veía ni en mí, ni tampoco la veía en quienes me rodeaban. Entonces, lo que sí agradezco es esa huella que deja la filosofía, que es esta tensión de estar permanentemente en búsqueda, o sea, de búsqueda de un conocimiento, esto que decimos, de esta sabiduría, que nos permita de alguna manera ir dando respuesta a qué es lo que pasa con nosotros, con nuestra vida y con la vida también. Entonces, en parte de esa búsqueda, llegué a la astrología, llegué a través de la mitología, un conocimiento que nunca tuvimos en la facultad. Al contrario, la mitología siempre fue degradada, fue desestimada, porque se define la filosofía justamente como el paso del mito al logos. O sea, nosotros hemos dejado atrás todas esas concepciones míticas y estamos en la vanguardia de la racionalidad. Y resulta que fue muy grande mi sorpresa cuando empecé a ver toda la sabiduría que había en los mitos. Y bueno, por supuesto, de ahí pasé al tema astrológico, y pasé y sigo pasando, sigo estudiando. Realmente lo primero que a mí me asombró y me sigue asombrando es el tema del destino. Cuando uno realmente toma contacto con una carta natal, sea que la está interpretando porque está estudiando para alguien o nosotros somos consultantes, vemos que realmente nacemos con una configuración determinada, y que esa configuración, como decía Aristóteles, es un temperamento. Ese temperamento biológico nos lleva a obrar de una forma determinada. Si repetimos esa forma determinada, se constituye un hábito, y el hábito es destino. Entonces Aristóteles dice, el temperamento es destino. Y la verdad que eso me llevó a muchas crisis, porque no era una experiencia interna que me fuera tan fácil de aceptar,
que nosotros ya nacemos con, no sé, vamos a buscarle determinados nombres, pero una inclinación, una predestinación, una programación, como se dice ahora, y cómo nuestra vida en realidad es resultado, nuestra vida, pensamiento, emoción, acción. Creo que todos los que están acá presentes, que han tenido contacto con una experiencia del mapa natal, pueden ver hasta qué punto nosotros somos resultado de ese compuestos de cosas que no sabemos bien qué es y que pasa desde las situaciones externas que nos tocan vivir, y de ahí descubrir cuáles son esos principios que están rigiendo esas situaciones externas. Entonces, bueno, de ahí yo quería compartir con ustedes todas esas preguntas que me fui haciendo y me voy haciendo, como por ejemplo, ¿qué es el destino? Y si el destino existe, ¿qué relación tiene? O sea, el destino existe. Yo siempre me río porque digo, la gente que cree que no existe el destino es porque desconoce la astrología. Porque realmente si uno se sienta con un mapa natal, el destino existe. Ahora, ¿qué es el destino? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo lo relacionamos a ese destino con la libertad? Y entonces si nosotros aceptamos por lo menos como hipótesis la existencia de ese destino, la pregunta por supuesto viene si se puede modificar, si no se puede modificar. Si no se puede modificar, entonces ¿para qué hacemos astrología o filosofía? O como dijo recién Eduardo, esoterismo. O sea, ¿para qué intentamos transformar nuestra existencia si nosotros no creemos en esta otra palabrita que para mí acompaña permanentemente al destino, que tiene que ver con la libertad? ¿Y dónde está ese destino dentro de la carta natal? O sea, porque nosotros decimos, bueno, lo busquemos en un planeta. ¿Será que la Luna me trae un destino emocional? ¿Será que Saturno me trae un destino más social? ¿O Plutón que me lleva al fondo del inconsciente? ¿O el eje de los nodos? O sea, o está manifestándose en la totalidad del mapa. Y otra de las preguntas que para mí es clave es nosotros como astrólogos, si es que nos podemos llamar astrólogos, yo prefiero decir, no sé, yo estoy estudiando la astrología, estoy investigando la astrología, no me siento un astrólogo a la altura de todo este compendio que acaba de hacer Eduardo, de vidas enteras dedicadas a la práctica de mirar el cielo y de encontrar esa relación del cielo con el hombre. Así que me siento más cómoda en el lugar de decir soy estudiante de astrología. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la misión? O sea, si nosotros aceptamos entonces esa existencia del destino, ¿qué papel cumple el astrólogo con ese destino? Pásame la otra. Entonces, como les decía que me gusta investigar, me gustaría primero ver si podemos acercarnos un poco a este concepto de destino tal como fue planteado en la antigüedad. Y entonces yo me voy a ubicar más dentro de Grecia, que es lo que conozco, y vamos a empezar con la mitología, que también es un tema que me encanta. Y los griegos representaban al destino como una diosa. Esa diosa se llamaba Ananké o Eimarmene, y acá está la imagen. Esa diosa la representaban enlazada con Saturno. Entonces juntos rodeaban el universo y ahí ellos querían demostrar cómo la fuerza del destino está unida al tiempo. Y en ese abrazo que daba la diosa con Saturno se guiaba toda la rotación de los cielos y el paso del tiempo. Esta palabra Ananké, que está representada por una diosa, en griego significa fuerza, significa necesidad, protección, bueno, suerte o destino. ¿Qué era el Ananké? Era una ley inevitable. Era una ley que no se podía cambiar. Es una ley inexorable que rige el orden del universo. Entonces, cuando la persona no se sintoniza
o no cumplía esa ley, es donde venían todos los, diríamos nosotros, todas las cuadraturas y las problemáticas de su vida. Más, ya lo vamos a ver también en profundidad, para los griegos la desobediencia de esa ley es un pecado que ellos le llaman el pecado de ibris, que es un pecado de desobediencia. Y me gusta esto también, esta representación tan profunda que tiene, que después vamos a ver si la podemos explicitar un poco, cómo el destino va ligado al tiempo. Acá les puse una cita que me encantó, porque este tema del destino atraviesa, así como Eduardo nos hizo un pantallazo magnífico de toda la cuestión histórica de la astrología. La astrología, por supuesto, surge dentro de conceptos y dentro de ideas filosóficas. Yo no sé si está primero la gallina o el huevo, pero sí que la astrología, y lo vamos a ver después también con algunos filósofos, siempre estuvo dentro de la filosofía. No de la manera horaria, no de la manera personal, pero sí buscando este vínculo del hombre con el cielo. Me gusta esta cita que dice el poeta Cicerón, filósofo, dice: llamo destino, fatum, en latín, a lo que los griegos llaman eimarmene, es decir, el orden de la serie de causas, cuando una causa ligada a otra produce ella misma un efecto. Se comprende entonces que el destino no es entendido como superstición, sino lo que dice la ciencia, a saber, la causa eterna de las cosas, en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado, los hechos del presente y serán los del futuro. O sea, acá en estas palabras vemos cómo el filósofo interpreta esto que estamos hablando de lo inexorable de esta ley, que recién cuando hablaba Eduardo esto de ciclos dentro de ciclos, procesos dentro de procesos, me remontaba y me resonaba eso, ¿no? Como hay una ley que siempre está rigiendo y bueno, y a medida que va descendiendo y ascendiendo en espiral, va marcando distintos tipos de procesos. Pásame la otra. Era tan importante el tema del destino para los griegos que para ellos esta diosa, discúlpeme, se ve que me pongo nerviosa y se me secó la voz. Tranquila que no te vamos a comer. No. Era tan importante el tema del destino para los griegos que ellos representaban a esta diosa, Ananke, como madre de otras diosas, 3 mujeres que se llamaban Moiras. Las Moiras, que después pasa también como las Parcas, también significa la palabra Moira, destino, parte, lote o porción. Era la personificación de destino que le correspondía a cada uno. O sea, la parte de fortuna que le correspondía a cada persona cuando nacía. Hesíodo, un poeta griego del siglo IX, las define como las vengadoras implacables. Y otra vez tenemos este concepto de lo inexorable, de lo que no se puede modificar, de lo que no se puede cambiar. Estaban representadas, dice Hesíodo también que se le concede, ellas le conceden a los hombres ser felices y desgraciados. Incluso este poder del destino de las Moiras era tan fuerte que regía también para Zeus, o sea, para el dios máximo del Olimpo. Es decir, nadie escapaba a esta acción de las 3 mujeres, a Cloto, Láquesis y Átropo. Una, no sé si se alcanza a ver en la imagen, ella tiene una rueca. Cloto era la encargada de hilar el tejido de la vida. Esta imagen también de la vida como un urdimbre, de la vida como un tejido, está bastante presente en la concepción griega, ¿no?, de la mitología. Entonces, Cloto es la que hila la rueca, Láquesis es la que mide, dice, a ver, ya cuánto vivió, ya está más o menos bien, y Átropo es la que corta ese hilo de la vida. Si nosotros y ellas también las llamaba Hesíodo administradoras de justicia, porque eran las encargadas de que justamente se mantenga el orden del universo
orden en griego es cosmos, es una palabra que nosotros usamos mucho. Ese macrocosmos, ese gran universo, tiene que mantenerse en orden, y luego nosotros, como pequeño cosmos, como microcosmos, lo que tenemos que hacer es reflejar ese orden. Entonces, por eso ellas son las administradoras de justicia. Se encargan de velar por el orden cósmico y que nosotros reflejemos también ese orden. Si eso no sucede, si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, si nosotros no podemos reflejar ese orden, entonces ahí es donde viene el castigo. Y este castigo, haber violentado estas leyes naturales, que no son leyes sociales, que no son leyes del Estado, son leyes cósmicas, si nosotros violentamos eso, entonces ahí es donde viene la tragedia. O sea, cuando uno lee una tragedia griega, dice, bueno, eso es tremendo, uno que se come a la hija, el otro que mata al otro. O sea, un montón de situaciones que en realidad las seguimos viendo en la actualidad. Cuando nosotros decimos, esto fue una tragedia, bueno, evidentemente que remonta a esta forma de vivir que es violando estas leyes naturales que son necesarias para mantener el orden y para mantener el equilibrio. Bien, cuando pasamos a la filosofía, que en realidad la filosofía es posterior a la mitología, y hay todo un intento de mantener ciertas ideas, conceptos, pero ya desvinculado de la personificación de este politeísmo o de estas divinidades. En realidad lo que va a buscar la filosofía, me refiero a la griega, pero en realidad está en todas las filosofías, más o menos en el siglo VII a.C., es poder responder a estos interrogantes de manera natural, a través de lo que es el logos o lo que es la razón, en este sentido clásico, y ya no usar estas representaciones. Entonces yo tomé un filósofo anterior a esto que les explicaba recién Eduardo, anterior a la época helenística, que es Platón en el siglo IV a.C., pero cuyas, digamos, es anterior a la existencia del mapa natal. Sin embargo, estas ideas filosóficas son las que luego se van a continuar a través del periodo helenístico, a través del periodo romano, son las que fundan también el cristianismo a través de San Agustín, bueno, Santo Tomás también, porque toma toda la línea filosófica de Aristóteles, y también se continúan, digamos, hasta nuestros días, si es que nosotros alineamos o afinamos. Yo siempre digo, en la historia de la filosofía, Platón fue el místico y Aristóteles más el científico. Y estas líneas de pensamiento y también de personalidad encarnan, digamos, con estas fuentes, ¿no? Con estas semillas. Bueno, entonces les decía que la filosofía significa filo, amor, y sofía viene de sabiduría, también va a reconocer este orden del universo, esta presencia de esta ley, que ya no la van a llamar Eimarmene, que ya no la van a llamar Ananké, pero sí la van a llamar logos, que nosotros traducimos como razón, pero bueno, en realidad no es una traducción tan literal a lo que conocemos con razón. Tiene más que ver, a mí me gusta, con la expresión del orden. Logos tiene que ver con orden. Por supuesto que es un orden racional. O sea, es un orden que lo podemos hacer a través de dos maneras. A través del conocimiento, que nos lleva a la sabiduría, si nosotros comprendemos qué es ese mundo cósmico, y luego a través del obrar, lo que los filósofos llaman la ética, si nosotros podemos obrar, actuar de forma en que vamos conociendo. Bueno, entonces, fíjense, esto qué interesante, la vida del hombre consiste, para Platón y como les digo, para toda esta corriente filosófica, que pasa por San Agustín, por Ficino, hasta llegar a Jung, que también tiene una visión muy particular de la astrología, es cómo nosotros podemos sintonizar
con ese orden del universo, con esta ley. Y Platón va a decir que nosotros tenemos una facultad, que es el nous, que es como la parte más superior de nuestra inteligencia, que es una facultad del alma. Y acá quiero subrayar este concepto, que es un concepto muy filosófico, a pesar de que está dejado de lado en la filosofía. Hoy en día son muy pocos los filósofos, mucho menos los académicos, que estarían dispuestos a definir la filosofía como una reflexión acerca del alma, para llegar a la verdad, digamos, que es un poco la definición que viene de esta época más clásica. En realidad la filosofía se ha identificado, así como decía Eduardo, la astrología con superstición, la filosofía se ha identificado más con la parte racional, y en realidad el origen de la filosofía tiene que ver con el alma, porque el alma es esta potencia o esta facultad que le permite al hombre conocerse a sí mismo, ¿no? Que es este mandato délfico que caracteriza a la filosofía, el conócete a ti mismo. En realidad, cuando nos encontramos ante esta presencia tan, para mí, incuestionable del destino, como un camino que por lo menos yo encontré a través de la filosofía es ese, cómo me conozco y veo de qué forma puedo afinar con ese destino o transformarlo, según sea el caso, digamos. Por eso todas estas reflexiones filosóficas, a mi forma de ver, ayudan tanto al momento de interpretar una carta también, porque nosotros tenemos que preguntarnos, cuando vamos a interpretar una carta, bueno, pero ¿qué es para mí el hombre? Para ver el alcance de mi interpretación. ¿Y qué es el universo? O sea, ¿en qué tipo de mundo nosotros estamos parados? Como estas imágenes que vimos recién, si estamos dentro de un mundo que es ordenado, de un mundo, como decían en la antigüedad, es bueno, es malo. Y el hombre, ¿cuál es la relación y la misión que tiene el hombre dentro de ese universo? Me fui un poco por las ramas, pero bueno. Entonces, esta alma, para Platón, como el alma es de origen cósmico, porque para Platón el alma venía del cielo, lo que él llamaba el mundo supraceleste o hipertopos uranos, y está por supuesto dentro nuestra, porque es un alma encarnada. Si nosotros conectamos esas potencias que hay en el alma, que tienen que ver con la sabiduría y tienen que ver con la libertad, podemos ver de qué forma sintonizar con ese orden. Eso para él es la sabiduría. Y hay dos caminos que son fundamentales. Uno es el logo y otro es el eros. El eros tiene que ver con el amor. Y entonces Platón, que usaba mucho los mitos dentro de su filosofía, él cuenta, se los voy a hacer cortito porque no sé cómo vamos de tiempo, me gustaría que me vayan diciendo porque no tengo mucho registro del tiempo. Dentro cuando Platón cuenta el nacimiento de Eros, que no sé si lo conocen, pero Eros es hijo de un dios que es Poros y de una mortal que es Penía. Bueno, se dio que estaban en una fiesta, Poros salió a tomar un poco de aire, Penía lo vio, se enamoró, por supuesto, en un dios, y de ahí nace un hijo que es Eros, que es mitad dios y mitad terrestre, ¿no? Y mitad humano. Entonces, como humano, este personaje mítico que es Eros va a sufrir todas las vicisitudes que tenemos los seres humanos, o sea, todos los aspectos negativos que nos puedan suceder y que podamos encontrar en un mapa. Pero como es hijo de un dios, siempre tiene un impulso a salir de esas dificultades, de esas tramas, digamos, negativas o sombras o como le queramos llamar. Entonces, para Platón, el eros, por eso él pone eros en la palabra filosofía, nada más que está en latín, filo, porque el eros es esta tendencia, este impulso interno que nosotros tenemos a poder trascender un destino que en realidad tiene que ver con un desorden o con un sufrimiento por no haber respetado ese orden inexorable. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces acá puse más o menos en esta línea otro filósofo que después, si hay tiempo, también lo podemos ver,
pero Aristóteles, esto que le contaba, Aristóteles fue discípulo de Platón, cómo el temperamento es destino y cómo el destino Aristóteles lo tomaba en dos sentidos, este del temperamento biológico y después habla de otro destino que nosotros podemos ir conformando a medida que vamos haciendo un carácter, que para él era una doble naturaleza, o sea, hay una naturaleza biológica y hay una naturaleza más álmica, porque también tiene que ver con este desarrollo de estas facultades del alma, como es la inteligencia, como es la sabiduría y como es, por supuesto, la libertad. En ese sentido, dice él, el destino es la plenitud de cada cosa. Es decir, ¿cuál es el destino de un pájaro? Volar. ¿Cuál es el destino del hombre? Porque él va así por cada una de las especies. No es el mismo destino para todos, sino depende de la esencia que traigo. Y para Aristóteles, el destino del hombre es la contemplación del cielo. Justamente, otra vez encontramos este concepto de alinear, afinar o sintonizar. Bueno, puse también a Santo Tomás, a Ficino y a Jung, pero después vemos cómo andamos con el tiempo para no perderme un poco. ¿Cómo? Ah, estamos bien. Después en todo caso volvemos. Si usted me permite, yo, no, a ver, pasa, esta, acá, esta. Es largo, no sé si lo vamos a leer todo, pero me gustaría, porque estudiando esto de Platón, di con una obra que realmente me fascinó, nunca la había estudiado en la facultad, ni la había sentido nombrar, pero bueno, los astros quisieron que me cruce. Es una obra muy cortita, está al final de un texto, se llama Epinomis, que haría falta que Eduardo la tradujera porque no está traducida, o sea, tiene una traducción, pero obviamente que es una traducción que no es no es la última, digamos, porque hay varios ajustes que hacerle. Este texto corto empieza afirmando esto: pretender que los astros no son divinos es una extravagancia manifiesta. Ya con ese punto de partida me encantó la obra, me encantó cómo presenta los astros en el cielo. Y en este Epinomis él habla de cuál sería el conocimiento adecuado que tendrían que tener los que están a cargo de un Estado, o sea, cuál es el conocimiento que deberían tener los políticos. Por supuesto que me dio mucha risa eso también. Y él dice que todas las cosas que se estudian sirven, son conocimientos útiles, o los oficios u otras profesiones, pero no son el verdadero conocimiento porque no llevan a la sabiduría. Y dentro del verdadero conocimiento, él pone, por lo menos en este texto y en otros también, los números, la teoría de los números que son sagrados, las imágenes, que es la geometría, y la astronomía o astrología, que en esa época era lo mismo, ¿no? Astronomía y astrología. Incluso cuando Aristóteles habla de la importancia del conocimiento para que el alma pueda volver a su origen, que es ese mundo espiritual o mundo supraceleste, él dice que después de haber estudiado varias ciencias, de hecho son 9, la última y la más importante es la astronomía, astrología, porque ese conocimiento es lo que lleva al hombre a girar los ojos del alma hacia el cielo y contemplarlo. O sea, no se da la liberación todavía última hasta que el alma no sale del cuerpo, pero sí por lo menos a través del estudio astrológico. Entonces, por supuesto que, como vimos recién en la parte histórica, en esta época no estaba la práctica de la astrología tal como se va a conocer después, pero sí ya se funda esa conexión del hombre con el cielo, y son conceptos, ideas filosóficas, astronómicas, que luego se van a ir continuando hasta lo largo de nuestros días, ¿no? Que a mí también me parece que es muy interesante conocer un poco de esto, porque, por supuesto, nos va haciendo afinar con esta manera
de pensar que tenían los antiguos y sobre todo esta conexión tan fuerte que ellos tenían con el cielo. Bueno, acá en esta yo saqué un parrafito del Epinomis que me gustaría leérselos. A mí me llegó mucho porque él habla justamente de dos destinos. Él dice, habla del destino de los astros en el cielo, que es un destino de perfección. Aclara bien en este texto que los astros, los cuerpos celestes, están compuestos de alma y de cuerpo. El propósito del movimiento está en el alma, la razón de su movimiento está en el alma, y por eso dice, los astros en el cielo son libres y saben lo que hacen, digamos, con mis palabras, no es que lo dice así. ¿En qué consiste ese destino? En la perfección de su movimiento. Ese movimiento, dice Platón, o es eterno o es muy largo. Él lo llama los animales celestes, son los animales que conforman las constelaciones. Esos animales celestes son libres y se mueven en un sentido de armonía y de perfección en el cielo. En cambio, dice, nosotros, que somos los animales terrestres, no estamos dispuestos a conceder que eso es libertad, que eso es perfección, o sea, moverse siempre igual. Porque para nosotros el tema del movimiento es fundamental, o sea, el hacer muchas cosas. Pero eso, dice él, es lo que nos produce el desorden y la irracionalidad. Entonces, nuevamente aparece acá este concepto de los dos destinos. Un destino de los animales celestes y un destino de los animales terrestres. Si ustedes me permiten, me gustaría leérselo para que haya así, poder tener la experiencia de tener un contacto con la fuente. E igual yo también, por supuesto, vamos a dejar el Power para que después lo lean con detenimiento. Pero, ¿quieren que se los lea? Sí. Bueno, dice, los animales, los que vemos en la bóveda celeste y cuya reunión forma la especie divina de los astros, que están dotados del más bello de los cuerpos y de la más dichosa y perfecta de las almas. En cuanto a su destino, no es posible dejar de concederles o una existencia incorruptible, inmortal y completamente divina, o una vida tan larga y tan suficiente para cada uno de ellos que jamás puedan entrar en el deseo de alargarla. La especie terrestre se mueve sin ninguna regla. La especie ígnea es la celeste, ¿no? Porque están hechas de fuego. La especie ígnea, por el contrario, tiene sus movimientos arreglados con un orden admirable. Pero todo lo que se mueve sin ningún orden debe ser considerado como desprovisto de razón. Y en este caso están casi todos los animales terrestres, mientras que el orden que reina en la marcha de los animales celestes es una gran prueba de que están provistos de razón. Porque como siguen siempre la misma dirección y con la misma velocidad y hacen y padecen siempre las mismas cosas, es un motivo suficiente para concluir que su vida está dirigida por la razón. La necesidad que domina a un alma inteligente es la más fuerte de todas las necesidades, puesto que por sus leyes y no por las de otro, por las que semejantes almas se gobiernan. Bueno, no sé a ustedes qué les pareció, pero a mí realmente me pareció, por lo menos para la problemática que traía y traigo sobre el destino, me iluminó mucho, ¿no? Bueno, esta idea de que a través, no sé si quieren preguntar algo acá, ¿seguimos? Esta idea de el alma como una facultad posibilitadora de la libertad es una idea fuerza, digamos, dentro de la filosofía. Entonces, bueno, yo hice que acá también hice un pequeño libro donde quise recuperar toda la visión histórica que hubo del alma desde los antiguos
cómo se fue perdiendo el concepto de alma en la modernidad, cómo se fue reemplazando por el de mente, y entonces ahí ya el alma pierde su sutilidad, pierde estas alas, como decía Platón, que es la que le permite volar hacia estos mundos más perfectos, armónicos y ordenados. Ese concepto se pierde totalmente, digamos, ya saliendo de la modernidad hasta nuestros días, y hasta que hay distintos tipos de pensadores en distintas áreas, desde las ciencias, como Sheldrake o como Capra, o desde la psicología profunda como Jung, que intentan recuperar el concepto de alma para poder comprender más este tema del destino y de la libertad. Yo le decía que siguiendo esta línea hay un filósofo, astrólogo renacentista que es Marsilio Ficino, que a mí también me llamó en su momento cuando lo leí, y por supuesto que no lo he terminado de leer porque aparte son lecturas que requieren de mucha tranquilidad y de mucha comprensión y conexión también. Pero me gusta este planteo también de la dualidad del destino, cómo nosotros estamos atravesados por esta dualidad de destino, y cómo creo que también dentro de la astrología tenemos que hacer este ensayo de poder. Bueno, uno de los destinos nos salta muy fácil, ¿no? Es el, digamos, el destino del desorden, del conflicto. Pero ¿de qué manera ver ese otro destino que también está pulsando, no sé, desde el centro? Una vez Fernanda, cuando yo le hablaba del alma, me dijo, ¿y dónde ubicás al alma en un mapa? Y no la puedo ubicar. Uno le puede decir, bueno, la misión del alma está en el nodo norte, tiene que ver con el sol, tiene que ver con el ascendente, pero el punto focal no está porque es transversal justamente a todo el mapa, como otra... ¿Así es? Sí. Ahora está de acuerdo, qué bueno. O me dejó acomplejado, digo, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está? No puedo interpretar. No obstante, no sé si algún momento... Sí. Nos juntamos y esto de charlar, y sí. ¿A vos qué te pasó? ¿Y por qué fue cambiando? Sí. ¿Cuántos años que venimos? Mucho. Más de 30, y decís, ¿qué pasa? Y desde que empezamos hasta ahora, ¿cuánto hemos visto y cuántos con muchos de ustedes? Y el destino, ¿se puede cambiar? Exacto. Hacemos una fórmula mágica, le hago un talismán, le prendo una vela, Sí. y mi mirada es que no. Mi mirada es que sí. Absoluta. No, si no, no haría astrología. Bien. No. Pero ¿por qué no? A ver, cuando yo digo no, Por supuesto. Un tránsito de Urano lo estoy transitando. Sí, pero desde cómo, la manera. de cómo lo vivo. O sea, el tránsito no lo puedo evitar. O sea, eso no. Es que ese es el orden. Puedo vivir desde un lugar totalmente apegado a eso, Bien. o puedo vivir desde un lugar, desde una conciencia donde eso se está transitando y no le Exacto. Bien. Pero ¿cuál es el punto? El doble destino. ¿Cuál es el punto? Hay algo que Mateo me lo trajo de Tito Marcial, índice del destino. Que les invito a buscarlo, índice del destino. Ajá. Que es cuánto funciono, a ver, yo en mis palabras, funciono más del sol, funciono más de la luna, desde dónde, desde lo infantil, me quedo esperando que las cosas me pasen, Claro. o tomo la acción de... Yo tengo una hermana gemela, las que saben. Mi hermana gemela está totalmente en otro lugar. Pero yo creo que es coexistente. Vos tenés el determinismo Claro. conviviendo con el libre albedrío. De lo contrario, Sí, no son sí. humanos. Bueno, ahí me encanta eso porque hay una diferencia entre el determinismo y el fatalismo. O sea, el fatalismo es cuando las cosas son y yo no... A todo esto nosotros decimos las cosas son y no las puedo modificar, pero primero hay que saber qué son las cosas. Porque si yo no sé qué es, yo digo, y se dio tal cual qué. Si yo no conozco todas las potencias, ustedes recuerden, o sea, yo creo que en eso todos acordamos que el mapa es como multidimensional y multivibracional
a mí eso también me aportó mucho para comprenderlo. Platón, cuando él habla de que los cuerpos celestes son luces, lo está diciendo acá esto, animales celestes ígneos. Y Jung, cuando habla de los arquetipos, que también es una idea que toma de Platón, él dice la última vibración del arquetipo es la luz. Y de ahí para abajo vienen todos los sucesos que nosotros decimos, y el tránsito de Urano. Tienes que tener en cuenta, creo, perdón. Sí. No, está bien. Existencia y esencia. Uno, muy bien. Esencialmente, a ver, yo nací con celeste. Me puedo poner pupila existencialmente, pero no va a cambiar mi esencia. Sí puedo modificar en el tránsito de mi existencia, justamente por supuesto, la existencia consciente de mi esencia. Sí. Está muy bien, porque en estos conceptos, la esencia como concepto filosófico es un principio potencial. O sea, ¿no es cierto? Es algo que nosotros las vamos desarrollando, la vamos actualizando a lo largo de nuestra vida. Y por eso yo les decía también la importancia de la ética, no en el sentido que nosotros conocemos la ética como un par de reglas o de leyes que que dice esto está bien o esto está mal, sino en el sentido de cómo mi obrar tiene que sintonizar con mi conocimiento. Porque si yo parto, por eso les digo que para mí esto, para mí en mi práctica y en mi forma de investigar, el tema filosófico atraviesa la astrología. Porque antes no estaban, el conocimiento nunca estuvo separado, siempre estuvo todo junto. Nosotros decimos esto es filosofía, esto es astrología, esto es matemática, pero en realidad lo que estuvo siempre presente es la búsqueda de la unidad. Porque nosotros lo que percibimos es la multiplicidad de todo, pero todo eso es manifestación y es expresión de una unidad que lo podemos llamar esencia, lo podemos llamar ser, lo podemos llamar arquetipos, lo podemos llamar alma. Es decir, tiene distintos nombres, pero hay como una unidad que pulsa en el centro del mandala y eso va dándonos una potenciación de energía y de luz que a veces nosotros estamos tan afectados en la interpretación, digamos, de los animales mundanos, como decía Platón, de lo terrestre, que no lo podemos ver. Entonces, un poco, esa es para mí, así como para cerrar, y después sí, si quieren podemos hablar, la otra, ¿querés poner la otra? Más o menos así como tratando de poner una conclusión que yo sé que en mi caso es temporaria, porque también a medida que uno más se va conociendo a sí mismo y va conociendo el cosmos, va cambiando sus apreciaciones. Sobre todo, digamos, si yo no puedo separar la astrología del autoconocimiento, porque a pesar de que yo, como les decía, estudié filosofía y que siempre se aprecia el autoconocimiento, no sé si a mí me sirvió mucho para conocerme la filosofía. Sí, en cuanto a esta ahora que la retomé, sí, pero me parece que en su momento no le entendí nada. Pero a través de la astrología entendí mejor la filosofía. Entonces, como les decía, esto de conocernos a nosotros y conocer la parte del mundo interno y la parte del mundo externo, cósmica, van unidas. O eso es lo que yo entendí, digamos, de este mundo clásico, ¿no? El mundo interno y el mundo externo son lo mismo, van juntos. Entonces, mi conclusión de hoy para esta jornada es que, y es una conclusión abierta, por supuesto, que el destino es dual. Por un lado, nos encontramos con este orden, con esta armonía, que es el mismo orden y armonía que está en el cielo, y que nosotros podemos sintonizar o conocer o resonar con eso a través del alma, como esta facultad interna del hombre o este vehículo que nos permite conectar con el macrocosmos. Y luego tenemos, por poner un nombre, el destino del cuerpo, de lo material, como decía Ficino también, o el destino de los egos, como le dice Jung. Entonces nosotros como seres humanos estamos permanentemente en tensión, según esta conclusión sería así, que estamos siempre en tensión, desafiados por sintonizarnos con ese orden perfecto cuyo conocimiento nos viene del universo y son los planetas y son los aspectos y es todo lo que conocemos de la astrología,
sabiendo que de acá a un tiempo, yo siempre digo, a lo mejor conocemos otras cosas que nos van transformando nuestra mirada. Y por el otro lado está mi propia voluntad como ego, como pulsión, como compulsión, que tiene que ver simbólicamente con nuestra parte material. Diría Platón, nosotros estamos caídos, somos un alma caída en este cuerpo. Ese otro concepto sumamente interesante, el de caída, porque está en todos los mitos y en todas las religiones y en la filosofía. Entonces estamos siempre con una pata acá y otra pata allá. Por eso me gusta también esta representación del eros como tensión. Hay en mi alma un impulso erótico que me lleva a buscar la perfección celeste. Erótico en el sentido filosófico. Bueno, entonces si partimos de esto de que el destino es dual, evidentemente que nuestra vida pasa por elegir todo el tiempo, a cada momento, y ahí me ayudan los tránsitos, y ahí me ayuda mi mapa, y realmente ayuda, a mí personalmente me ayudó y me ayuda y me ayudará un montón a conocerme en base a este cielo arquetípico. Y entonces a medida que nosotros nos conocemos podemos ir eligiendo, vamos eligiendo hacia un lado o vamos eligiendo hacia el otro. Entonces es fundamental para mí dentro de la astrología, dentro de lo que es el autoconocimiento y el conocimiento externo, poder fortalecer y desarrollar esta capacidad, como dijo recién acá la señora, del libre albedrío, que también en mi representación, esta libertad o libre albedrío está solamente en la dimensión espiritual del hombre, porque como dice Fernanda, yo no voy a poder evitar lo que me da este tránsito, y no, depende de dónde esté parada. Es muy sutil, digamos, porque no, pues si estoy parada en lo espiritual, estoy parada, no, o sea, nosotros somos una unidad, pero sí saber que la libertad, hay un filósofo Scheller que dice: la libertad solo existe en la dimensión espiritual del hombre. Si nosotros salimos de lo espiritual, tenemos 1.000.000 de condicionamientos, 1.000.000, sociales, biológicos, culturales, psicológicos, como decía recién, las razas, la memoria celular, el ADN, todo. Eso no lo podemos evitar, eso es lo que nos mantiene dentro de la caverna. Pero también tenemos este impulso que es sumamente fuerte, que es la libertad. Que en esta concepción el primer paso sería aceptar el destino, pero ese destino de que somos parte de un orden mayor. Entonces, como el lenguaje de la carta es holográfico, ambos destinos, el de los egos y el del alma, atraviesa todo el mapa. Bien, yo no puedo decir, me vengo para acá y este es el sector de la libertad en mi mapa, y este es el sector del destino negativo. No, porque como también sabemos que la interpretación es relacional, o sea, lo tenemos que hacer en conjunto, bueno, estamos siempre buscándole la luz también a cada cosa, no solamente yo digo, a mí me resuena mucho el tema de los nodos, realmente es una cosa que me guía mucho, el tema del eje nodal en el mapa, pero entiendo también que ese eje nodal no es, si alguien tuviera los mismos que los míos, no es lo mismo, porque hay que verlo en relación a su sol, a su luna, es decir, a la totalidad del mapa. Entonces, en ese despliegue del mapa van juntos los dos destinos. Entonces, un poco la pregunta que yo me hacía para este momento es, nosotros cuando estamos frente a una carta como estudiantes, como consultores, como interpretadores o con lo que sea, ¿con qué destino nos queremos encontrar? De hecho, nos vamos a encontrar con todo, o sea, no, siempre el más fácil es el destino de la cuadratura o el destino de la oposición. Bueno, y ahí empezará nuestra búsqueda para poder ver también cuál es el mensaje de luz que nos está dando ese mapa. Para lo cual vamos a tener que activar ese interpretador interno que tenemos, que es el alma, que es la que puede sintonizar con todo eso. Bueno, decía, ¿cuál de los dos destinos? ¿Es el de los animales o celestes o el de los animales terrestres en términos de Platón? Bueno, y quería retomar acá lo primero que había dicho de la diosa Ananké, que es que el destino se cumple en el tiempo.
Recuérdense que estaba abrazada a Cronos o a Saturno y entre los dos regían todo el orden del universo. Pero ni el alma ni el amor están en el tiempo. Entonces ahí me cerró el tema de los dos destinos. Hay un destino de la eternidad y hay un destino en el tiempo. Platón define al tiempo como la imagen móvil de la eternidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos situamos en estos dos, tiempo y no tiempo? Bueno, hasta acá, digamos, sería... Si ustedes quieren...